Me dirijo en esta mañana a la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Por favor, vamos juntos al versículo 7. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el título de nuestro mensaje en esta mañana es Amor fraternal, el brillo de la nueva naturaleza. El amor fraternal, el brillo de la nueva naturaleza. Y permítanme leer un poco más en este texto, avanzar hasta el versículo 12, y con la ayuda del Señor meditaremos juntos en esta hermosa palabra. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esta es la tercera ocasión en la que el apóstol Pablo habla de este tema en esta primera epístola. La primera vez él habla del amor en el capítulo 2, versículo 9 al 11. La segunda vez lo hace en el capítulo 3, versículos 11 al 18. Y ahora en este pasaje que acabamos de leer, vuelve y menciona el tema. Pero por favor, no nos equivoquemos al pensar que simplemente está repitiendo el tema, sino que en cada paso de la enseñanza apostólica, o mejor, de la inspiración bíblica, está hablando del tema del amor, de la importancia y la relevancia del amor desde diferentes perspectivas y siempre en línea con el tema principal de la epístola. El gozo y el conocimiento de Dios, la certeza de salvación. En el capítulo 1, en el capítulo 2, cuando nos habla del amor como una característica de una vida en santidad, desde la perspectiva de la santificación. Y por eso dice en el capítulo 2, versículo 9, que el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Es decir, el amor como esa característica del creyente que camina en santidad a la luz de Cristo. En el capítulo 3, cuando habla del amor, en el versículo 11 en adelante, aborda el amor como un fruto de aquel que tiene un comportamiento conforme a las obras justas del justo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora aquí habla del amor desde la perspectiva del conocimiento personal de Dios, como muestra de aquel que verdaderamente conoce a Dios y por lo tanto ama a su hermano. De manera que no nos está aquí repitiendo el tema una y otra vez, sino que lo aborda desde diferentes perspectivas. Y es que este es un tema muy importante, muy relevante. En nuestra primera lectura, el salmista nos llama a amar al pueblo de Dios. Entendemos en el Salmo 122 y en otros que Jerusalén
es la iglesia, es tipo de la iglesia. Y entendemos también que allí el texto nos llama a amar a la iglesia, a amar a nuestros hermanos. Y esto es algo que requiere nuestra consideración seria. También en nuestra segunda lectura del Evangelio de Juan, enfáticamente el Señor Jesucristo dice: este mandamiento os doy, amaos los unos a los otros. Y al final, en el versículo 17, el Señor Jesucristo dice: esto os mando, que os améis los unos a los otros. Esto sin duda nos da una idea de lo importante que es el amor fraternal. Veamos entonces el pasaje, y en el versículo 7 nos dice: amados, amémonos unos a otros. Este es un mandamiento que a menudo nos resulta difícil de seguir, y hay diversas razones para esto. Quizá porque no entendemos lo que se nos demanda cuando se nos dice: amémonos unos a otros. ¿Qué quiere decir realmente esto? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué se me demanda como cristiano? Yo soy consciente de que en el lenguaje evangélico a menudo decimos cosas que resultan un tanto abstractas para quienes nos escuchan. Cosas como: busca al Señor. Y las personas dicen: ¿y cómo? ¿Y dónde? Cosas como: descansa en el Señor. Y ahora encontramos un mandamiento que nos dice: amémonos los unos a los otros. Y desde luego es posible que a alguien se le dificulte esto porque no entiende qué es lo que significa, qué es lo que realmente se nos demanda. Otra razón por la cual esto se puede dificultar para algunos es por el carácter propio de la persona. Todos somos diferentes. Algunos de nosotros somos más inclinados a manifestar nuestro afecto, a expresar nuestros afectos. Otros, en cambio, se inclinan más a ser un poco indiferentes, más fríos, o se les dificulta expresar los afectos y ejercitar el amor fraternal. Ya veremos más adelante que esto no constituye una excusa, pero estoy llamando la atención a algunas dificultades. Bien, aquí tenemos entonces razones por las cuales debemos trabajar en amarnos unos a otros y mostrar así frutos que agraden a Dios y que reflejen el carácter de Cristo en nuestras vidas. Aquí tenemos un mandamiento, una obligación. Ya no vale decir: es que yo soy así, yo siempre he sido así. Ya no, esa no es una excusa para un cristiano. ¿Qué tal? Entonces, ¿dónde queda la escritura que nos dice que de manera que el que está en Cristo nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, son todas hechas nuevas. Sino que debemos amar. Y veremos 3 razones que tenemos en el pasaje para amar a nuestro prójimo y en especial a nuestro hermano en la fe. Pero antes de ver estas razones, volvamos a lo que mencioné hace un momento, y es exactamente a qué se refiere esto de amarnos unos a otros. ¿Por qué es tan importante amar a los hermanos? ¿Qué significa esto? Todos sabemos que el propósito de la epístola de Primera de Juan no es solamente una instrucción doctrinal para ampliar nuestro conocimiento intelectual o bíblico. De hecho, ninguna epístola tiene tal propósito. El propósito de la epístola de Juan la encontramos en el capítulo 1, versículo 4 y en el capítulo 5, versículo 13. En el capítulo 1, versículo 4, la epístola nos dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo o cumplido. Entonces, un propósito de la epístola es que el cristiano pueda hallar gozo en la vida cristiana. Y en segundo lugar, en el capítulo 5, versículo 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, para tener certeza de que realmente estamos o no en Cristo. Es una epístola profundamente escudriñadora. Es, como está escrito en otro pasaje, como espada de doble filo.
Realmente al leer este espejo, al leer esta epístola, podemos examinarnos dónde estamos en el Señor. Es un libro muy importante y en este pasaje que tenemos delante encontramos una gran prueba, algo vital que merece nuestra atención. Dios mismo nos llama a ejercitar esta maravillosa virtud esencial que todos en la iglesia necesitamos. Este mundo, queridos, es hostil. Este mundo no nos aprecia a la iglesia de Cristo, no aprecia a nuestro Salvador. En este mundo existen diferentes desafíos que causan dolor, que causan tristeza, que sumen en la depresión a las personas. ¿Acaso no es la iglesia un oasis en medio de un desierto como ese? ¿Acaso no es esta familia una maravilla? Poder llegar a un lugar donde somos amados unos y otros, donde nos apoyamos y como una familia caminamos juntos con un mismo propósito, alabar a nuestro bendito Señor y Salvador. Algunos de nosotros somos inmigrantes, extranjeros. Yo lo he sido en otros países por más de 20 años. Puedo decir con autoridad que he hallado una familia preciosa allí donde llego, en el pueblo de Dios. He visto el amor de hermanos mucho más grande, profundo y cercano que el amor que muchos me han brindado en la sangre, de familia en la sangre. He hallado familia en diversos lugares donde he ido, familia de la fe. He entrado a iglesias donde al hablar con los hermanos pareciera que nos conocemos de toda la vida. ¿De dónde vienes? De tal parte. ¿Y cómo conociste a Cristo? Así, así y así. Yo también, la misma experiencia. Yo también vagaba por un camino sin rumbo. Y un día Cristo me encontró, lo mismo que te encontró a ti. Y nos gozamos y pareciera que nos conocemos de toda la vida. Y nos ayudamos unos a otros, como veremos más adelante. El amor entre hermanos es sin duda un gran promotor del evangelismo. El avance del evangelio en gran medida se ve ayudado cuando reflejamos ese amor cristiano entre nosotros. El amor entre hermanos es una prueba indiscutible de una verdadera salvación. Por eso el apóstol habla tanto aquí de este tema. Por eso el Espíritu Santo guió al autor de esta epístola a hacer un énfasis tan marcado en tan importante tema. Porque constituye una característica inequívoca de una verdadera conversión. Hay quienes ven el amor fraternal, como dije antes, como algo abstracto, algo que no se puede definir claramente. Hemos escuchado todos nosotros, sin duda, ustedes también, definiciones ambiguas respecto al amor. Definiciones basadas en emociones, en sentimientos sensibleros, que más bien dan prioridad a la permisividad a menudo pecaminosa. Como Dios es amor, pues podemos hacer casi todo vale. Pero el amor fraternal es algo muy bien definido en la Escritura. Es algo que demanda nuestra voluntad. Es algo movido no por un sentimiento o por una emoción, sino por una decisión razonada que obliga a la voluntad y ésta arrastra a los sentimientos. Pero en ese orden, nunca al revés. Razón, voluntad, afectos. Yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Tengo que ejercitar mi voluntad para demostrar mi amor a los hermanos, aunque al principio los afectos no acompañen mucho, ya vendrán. Exactamente al contrario que el mundo. El mundo se deja llevar por emociones y afectos, ejerce su voluntad gobernado por esos afectos y a veces, si acaso, razonan al final. Exactamente al revés. Exactamente al revés. Y cuando ya razonan dicen, ¡ay! Ese no es el amor fraternal del que nos habla el texto. El amor del que habla el texto bíblico es un amor muy concreto que implica elementos claros. En primer lugar menciono
el afecto. El amor fraternal considera al otro, lo aprecia, lo valora. Y cuando digo aprecia es que lo ve precioso, valioso, importante. No es el que va a la iglesia, el que va a la misma iglesia que yo. No, sino que tiene un aprecio por el hermano, por la hermana. Implica también compromiso para con mis hermanos. ¿Qué es compromiso? Disponibilidad, queridos. Disponibilidad, incluso más que con los de la carne. Oye, ¿no vas a ir a visitar a mi mamá hoy? No, es el día del Señor, me voy con mis hermanos a la iglesia. Y no solo lo hacemos por el amor fraternal, sino porque es un mandamiento, el cuarto mandamiento, desde luego, vinculante por supuesto, honramos al Señor, pero incluso en otras ocasiones, siempre y cuando no se trate de una emergencia familiar que requiera definitivamente nuestra presencia, ¿con quién preferimos estar? Pues con nuestros hermanos en la fe. Si sabemos de un hermano en problemas, no vamos a decir, voy a silenciar el teléfono, no vaya a que me despierte por la noche. No, dejamos el teléfono al lado porque de pronto mi hermano que no tiene un carro para ir al hospital me llama y yo me dispongo para servir a mi hermano. Tengo un compromiso con los de la iglesia y si puedo ayudar a un hermano, lo hago. Y si un hermano tiene un negocio, lo prefiero apoyar a mi hermano. Por supuesto que sí. Compromiso. También este amor fraternal implica cuidado mutuo. Cuidamos la reputación del otro. Velamos por la reputación del otro. Antes de llegar a conclusiones erróneas acerca de un hermano, hablamos con este hermano. Averiguamos qué está pasando. Antes de decir, no vino a la iglesia, seguro se quedó viendo el partido. No, a lo mejor tiene una situación compleja. Debemos confiar en nuestro hermano a priori y posteriormente nos damos cuenta de qué está sucediendo si él desea compartirlo. Y cuidamos de la reputación del hermano. No hablamos de los hermanos, no murmuramos de ellos, no llevamos ni traemos chismes de la iglesia. Nunca, el chisme es malísimo. Es lo contrario de lo que estamos viendo. Además, no hablamos entonces de forma que desaliente o haga que el hermano se venga abajo. Esposos, como en la oración escuchamos, o esposas, nunca decimos nada que desaliente al otro. Este siempre ha sido así. Esta siempre sale con esas tonterías. No decimos esas cosas entre nosotros, nos alentamos. Si un hermano tiene una idea, un proyecto, podría no ser el más viable, pero no por eso le decimos, no digas esas tonterías. No, lo alentamos, decimos, hermano, esa puede ser una idea viable, eso puede ser algo de bendición, pongámoslo a consideración de nuestro pastor y ya veremos a ver. O pongámoslo en oración incluso antes de llevarlo al pastor. Vamos a orar por eso. Y no desalentamos al otro. Queridos, hay lealtad entre nosotros. Eso implica también el amor. Hay lealtad entre nosotros. Nos preferimos. Sí, ya sé que sonará elitista, pero no lo es porque esto está abierto para todo el que venga, para todo el que quiera. Pero nos preferimos entre hermanos. Yo voy a otra ciudad que visito y ¿qué busco? La iglesia. Es lo primero que hago. Yo llego a un hotel, el directorio y la iglesia, a buscar a mi familia de la fe, a mis hermanos. Los prefiero siempre. Debe ser así, queridos. Además, el amor fraternal implica promover la felicidad del otro. Nosotros promovemos que nuestros hermanos sean gozosos. Y entre esposos, queridos, como se mencionaba antes, una vez más lo digo, el esposo tiene la obligación de promover la felicidad de su esposa, de considerarla, de no hablarle de forma brusca y ruda cada vez que dice algo. No asumas que ella sabe que tú le quieres. ¿Has dicho a tu esposa que le quieres? Ella ya sabe que le quiero, no tengo que estarle diciendo nada. No, de vez en cuando díselo. De vez en cuando díselo. Si ella afronta desafíos emocionales o espirituales o de cualquier tipo, no te conviertas en una carga adicional. Y si a veces no entendemos a nuestras esposas, queridos, porque nos pasa, por lo menos
expresémosles que somos torpes para entenderlas, pero que estaremos orando por ellas y que estaremos a su lado. Debemos apreciar a nuestras esposas. Y esposas, también los hombres tenemos sentimientos, afectos, y no deben ignorar los afectos y sentimientos de sus esposos, que aunque a veces parezcan de piedra, no lo son, y valoran también, quizás no lo expresamos mucho, pero a veces valoran una palabra afectuosa que promueva la felicidad mutua. Bueno, esta introducción está muy larga. Veamos las 3 razones entonces que este pasaje nos da para amarnos unos a otros. Vamos a resaltar 3 razones en este texto. Amados, versículo 7, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La primera razón, queridos, para amarnos es porque se nos ha dado la capacidad para hacerlo. Hemos nacido de nuevo y por lo tanto Dios, que es amor, mora en nuestros corazones. ¿Tienes una nueva naturaleza? ¿Has conocido a Cristo? ¿Eres cristiano? ¿Eres cristiana? Entonces tienes capacidad para amar. Y esa es una razón por la cual debes amar. Ya no puedes decir, como dije antes, yo siempre he sido así. Yo es que siempre he sido seco o seca. Yo sí quiero a todos por igual, pero yo no tengo que estar a toda hora ahí. Ahora no estoy hablando de estarnos abrazando ni de estarnos... No, a eso no me refiero y el texto lo deja claro. Ya he mencionado las características del amor fraternal al que me refiero, al menos algunas de ellas. Sino que en realidad ya hemos cambiado. El viejo hombre ya no gobierna nuestras vidas y la nueva naturaleza te capacita para amar. He ahí una razón importante para amarnos. Ay, es que hay personas tan difíciles de amar. No importa, la nueva naturaleza está en ti y eres capacitado para amar aunque el otro no lo sea. Si una persona nos visita, aún no es creyente, pero está con nosotros, le vamos a manifestar y a mostrar el amor que hay entre nosotros. Aunque esa persona sea más difícil que amar, incluso entre hermanos. Ya sé que hay hermanos que pulen mucho nuestro carácter y nosotros a ellos también. Hierro con hierro se aguza. Pero debemos amar porque la nueva naturaleza nos capacita para ello y esta es una prueba de que realmente eres cristiano. Amando reflejas esa nueva naturaleza. ¿Eres cristiano? ¿Eres cristiana? Entonces puedes amar. ¿Eres cristiano? Entonces sabes amar. ¿Eres cristiano? ¿Eres cristiana? Tienes que amar. El que no ama, dice la Escritura en el versículo 8, el que no ama no conoce a Dios. Enfático. Gracias al Señor que está aquí escrito, porque si yo simplemente lo digo, me dirían que soy duro, falto de amor, estricto y demás, pero lo dice el texto, no lo digo yo. El que no ama, y ya hemos visto las características que manifiesta, no conoce a Dios, dice el pasaje. El cristiano usualmente habla con amabilidad, usualmente es considerado, usualmente refleja las virtudes que hemos mencionado. Usualmente el cristiano expresa ese amor fraternal. Y digo usualmente porque debemos con tristeza reconocer que el viejo hombre sigue ahí batallando y de vez en cuando se asoma para nuestra vergüenza. Pero debemos mortificarlo y rogar al Señor que nos permita expresar, manifestar esa espiritualidad, no flotando por los aires ni manifestando cosas que ya no existen ni están vigentes, sino amando a nuestros hermanos. El texto lo deja claro, el que no ama no conoce a Dios, porque si tú dices conocer a Dios y no amas,
permítanme decir que hay solo dos opciones. La primera está clara: no eres cristiano, no eres cristiana. Y en segundo lugar, puede ser que por alguna razón pecaminosa estás restringiendo esa capacidad que la nueva naturaleza te da. Entonces, o no eres cristiano, o estás en pecado y no puedes manifestar ese amor. Hay personas, por ejemplo, que salen corriendo en cuanto dicen amén. Termina el culto y no alcanzas ni a saludarlos porque ya van por la esquina. No hay fraternidad, no hay relación entre hermanos. Hola, ¿cómo estás? Bueno, tal vez es que no quieres que nadie te pregunte cómo estás porque estás mal, porque estás, yo qué sé, en pecado o en fin. O bueno, si tienes que salir rápido por trabajo, por alguna situación familiar o personal, eso es algo muy respetable. Cada uno de los presentes sabrá cuál es la motivación que le guía a esto, pero ¿podría ser falta de amor? ¿Podría ser falta de aprecio entre los hermanos? Quédate un momento al terminar el servicio. Saluda a los hermanos, a los amigos. Permite que el pastor te salude, que te pregunte cómo estás, no huyas. Esto es importante. Queridos, es Dios mismo quien define el amor, como lo vemos ahí en el versículo 9 y en el versículo 10. Dice la Escritura: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, dice el texto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y he aquí la segunda razón por la cual tenemos que amar, y es que hemos sido objeto del amor de Dios. Tú y yo hemos sido objeto del amor de Dios a pesar de tanto pecado en nosotros. Él vino a esta tierra a sufrir y a morir por ti y por mí. Dios pudo justamente habernos enviado al infierno en cualquier momento, pero su paciencia detuvo su mano de justicia, su amor y misericordia le movió en compasión a venir y tomar nuestro lugar ante el trono de justicia de la deidad y ser castigado en lugar nuestro. Dios mismo se hizo hombre y al tiempo señalado tomó naturaleza humana sin pecado. He ahí un misterio, desde luego: la naturaleza hipostática de Cristo, la cual anunciamos sin titubear. Completamente hombre y completamente Dios. Dios mismo vino a esta tierra, queridos, a sufrir y a morir por nosotros, caminar en esta tierra polvorienta, ser humillado, despreciado, ofendido, escupido, abofeteado, el Dios, el creador de todas las cosas. Colosenses nos dice que todo fue hecho en Él y por Él y para Él. Y Él vino a esta tierra a sufrir y a morir por personas como nosotros. ¿No es eso una motivación para amar a nuestros hermanos que fueron comprados al mismo precio que tú y que yo? La humanidad entera no vale una gota de la sangre del Salvador y Él la derramó toda por su pueblo, por amor a ti. ¿Existe alguna razón por la cual Dios fue movido a esto? Ninguna, excepto su amor. Cualquier razón que haya para que Dios se haya involucrado, por decirlo así, en la obra de salvación, radica en su propio corazón, no en nosotros. Nosotros éramos y somos despreciables a los ojos de Dios sin Cristo. En Cristo somos aceptos en el amado. Ya no somos despreciables en Cristo. Dios mismo define el amor. Dios es amor. El amor no es Dios. Es lo que nos quieren vender también. Y hay una especie de panteísmo, o mejor, un nuevo gnosticismo en las iglesias, donde parece que ese conocimiento secreto del cual debemos hacernos
del cual tenemos que conocer es lo que se llama hoy en día amor, que nada tiene que ver con el amor bíblico. Y en muchos lugares dicen amor, 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 y en los bares hay amor, y en las manifestaciones de inmoralidad en las calles hay pancartas que dicen amor, y muchas personas creen que como allá hay amor, según ellos, Dios está allí. No, Dios no está allí. Dios es amor. Y todos sus atributos están en balance perfecto. Él nunca va a ser más amor en detrimento de su justicia. Me estoy alejando del tema. Dios mismo es amor y lo manifestó, lo expresó de manera gloriosa en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes en Mateo capítulo 18, versículo 23, cuando el rey perdonó la deuda a un deudor que le debía mucho, que le rogó mucho? Y luego este hombre salió y se encontró con alguien que le debía muchísimo menos y él no le perdonó. ¿Qué hizo el rey? Se dolió tanto al ver, dice el texto, se entristeció de ver la actitud de ese desagradecido. Un desagradecido, le perdoné. Y mira, él no es capaz de perdonar. ¿Seríamos tú y yo tan desagradecidos de contemplar el amor de Dios hacia nosotros y nosotros no amar a nuestros hermanos, no amar a nuestra iglesia local? Queridos, amémonos unos a otros. La segunda razón es que el amor de Dios se manifestó en Cristo de manera maravillosa. No tenemos nosotros allí una razón de peso para amar a nuestros hermanos. Ama a tus hermanos. Da por gracia lo que recibiste por gracia. Ninguno aquí es mejor que el otro. La misma sangre que se derramó por mí, se derramó por ti y por todos aquellos que vienen en arrepentimiento y fe a los brazos del Salvador. La tercera y última razón, debo avanzar por razón del tiempo, la encontramos allí en el versículo 12. De hecho, el versículo 11, recalcando el punto que acabo de cerrar: amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Noten el estándar. Si Dios nos ha amado, a ti y a mí, así mismo, es decir, con todas las faltas y cosas que otro hermano pueda tener y que no nos agraden demasiado, nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Y la tercera razón que encontramos la tenemos allí en el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La tercera razón es porque el amor de Dios se refleja en nosotros si nos amamos. Queridos, lo que el texto quiere decir es que cuando expresamos el amor fraternal en nuestra iglesia local, estamos mostrando al Dios que nadie ha visto jamás. Hacemos visible a Dios. Una iglesia que se ama hace visible a Dios. En Juan capítulo 13, versículo 35, encontramos un pasaje que va en línea con lo que leímos también en el capítulo 15. Allí en el 13:35 dice: en esto conocerán todos, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No dice conoceré, en esto conocerán los demás que son mis discípulos, en que aprendan mucha teología, o en que hagan esto o aquello o lo otro, la lista sería larga, sino en que se note que nos amamos. Tertuliano, creo que escribía: mirad cómo se aman, hablando acerca de la apreciación que las personas tenían de la iglesia, de los verdaderos cristianos. Era algo llamativo. En un mundo de elitismo,
En un mundo donde existen estratos sociales, colores de piel y tantas barreras, al llegar a la iglesia somos uno en Cristo, uno en Cristo. Ya no hay esclavo ni libre, hombre ni mujer, griego ni judío, sino que todos en Cristo somos uno. Debemos entonces notar que el texto dice, conocerán todos. Querido, es necesario que los demás vean que somos cristianos. Hay algunas personas que nos dicen o les preguntamos, bueno, pero tú estás orando, yo tengo mi manera de buscar al Señor y esa es mi forma y así lo hago yo y el Señor me conoce y tú no me juzgues. Hay esposas que le preguntan al esposo, yo no te he visto orar. Ay, se enfadan. Yo sabré cuándo oro, yo tengo mi tiempo, ¿usted qué va a saber? ¿Usted no me mira? No se nota que son cristianos, hay que creerles porque lo dicen, pero no se les nota. Bueno, pues en el tema del amor, esto hace notable si somos cristianos o no. Es verdad, no podemos ver los corazones, así que nos toca esperar a ver los frutos, queridos. No se enojen cuando les preguntamos por los frutos, no es que estemos dudando de su corazón, lo que pasa es que la instrucción que recibimos del Señor es reconocer el árbol por los frutos. A mí me ponen un naranjo, un limón y un mandarino, yo no sé cuál es cuál. Dicen que si le muerdes la hoja sabes cuál es, pero a mí me saben igual, a cítricos. A mí me toca esperar hasta ver cuál da naranja, cuál da limón y cuál da mandarina. Yo sé que hay algunos que parecen cristianos y hasta puede que estén honestamente equivocados. Pero queridos, el amor es un fruto ineludible, inequívoco. El amor a los hermanos, es que tú los ves, quieren estar en la iglesia. A veces hay que decirle, hermano, necesito cerrar el local. Quieren estar con los hermanos, uno quiere estar ahí. Uno está esperando el miércoles para llegar al estudio bíblico, el lunes para poder orar, el domingo, ya casi llega el mejor día de la semana para los cristianos, el domingo. Porque nos juntamos a adorar al Señor, nos amamos unos a otros. Queridos, y esa es una muestra del amor de Dios en nuestras vidas. Hacemos visible a Dios. En Juan capítulo 14, versículo 11, el Señor Jesucristo le está diciendo a los judíos allí, por mis obras, creedme por mis obras. Lo que el Señor les dice allí en Juan capítulo 14, es que por razón del tiempo ya estoy sobre el tiempo. Juan capítulo 14, versículo 11, el Señor dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El Señor Jesucristo está diciendo, si no me creen lo que digo, miren las obras y créanme por ellas. El Señor Jesucristo vivía lo que predicaba. Caminaba de manera perfecta conforme a lo que hablaba. Él no solo decía, os mando que os améis unos a otros, no, sino que incluso define el amor diciendo, en esto consiste el amor, en que Dios mismo envió a su Hijo, en que vine a morir por vosotros. De hecho, en la lectura que hicimos, en la segunda lectura lo vimos. No hay amor más grande que el de aquel que da su vida por sus amigos. Cristo mismo vino y murió por nosotros. Por sus obras podemos verle. Ahora, nosotros como cristianos también tenemos obras que reflejar. Y el amor entre hermanos es fundamental. Ámense, prefiéranse, pasen tiempo juntos leyendo la Biblia, orando unos por otros, buscando al Señor, evangelizando el barrio, apoyando la obra de la iglesia local. Ese es el amor fraternal que el Señor nos demanda. Nuestra obra de amor, el amarnos unos a otros, brinda credibilidad a nuestro mensaje. Así como Cristo por sus obras mostró que Él es de Dios, nosotros por nuestro amor fraternal mostramos que somos de Dios, que le pertenecemos a Él. Queridos, terminamos dando un repaso rápido de lo que vimos. Hemos visto entonces lo que es realmente el amarnos unos a otros, las características concretas que esto tiene. Hemos visto estos elementos, hemos visto 3 razones por las que tenemos que amarnos unos a otros. La primera,
Dios nos ha dotado de una nueva naturaleza que nos capacita para amar. En segundo lugar, Dios nos amó y envió a su Hijo por nosotros. Fuimos objeto del amor de Dios. Y si Él nos amó a pesar de lo que éramos, ¿no podemos nosotros amar a nuestros hermanos? Y en tercer lugar, amándonos, mostramos al Dios que nadie ha visto. Hacemos visible a Dios por medio del amor fraternal. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra y nos dé entendimiento a todos.